antes que nada agradecer a Innovasque por brindarnos la oportunidad de estar compartiendo aquí nuestra experiencia. Mi charla va a ir pues un poco ver cómo las tecnologías de la lengua aportan en las aplicaciones, ¿no? Vale, antes que empezar la charla, deciros simplemente que IK4 Techniker es un centro tecnológico, socio fundador de la alianza IK4, que todos conoceréis. La formamos 9 centros, bueno, aquí algunos datos, y simplemente decir que como centro tecnológico que somos, pues bueno, nuestra misión es especializarnos y transferir ese conocimiento que adquirimos en esa especialización pues a las empresas, ¿no? Pues para que aporten un valor añadido. Y hoy en concreto vamos a hablar de cómo transferir este sector que antes comentaba Fernando, que está dentro del tejido de las industrias de la lengua, que son las tecnologías de la lengua. Y para eso os voy a mostrar tres casos prácticos en los que hemos trabajado, podrían ser más, pero bueno, nos vamos a centrar en estos, que son los buscadores semánticos que ha referenciado previamente Esther, una aplicación de interacción persona-máquina, en este caso es un robot, que funciona como guía, y luego pues un caso concreto de una necesidad que ha nacido de una empresa local que trabaja un poco en el análisis de la positividad, ¿no? Tanto que se oye últimamente el sentiment analysis, opinion mining, pues bueno, pues un poco en esa línea, una aplicación bastante cercana, yo creo. Entonces, bueno, las tecnologías de la lengua ya las han introducido varias veces, no voy a pararme. Los buscadores semánticos. Bien, Esther ha estado comentando, pues bueno, pues toda la información que manejamos hoy en día no es fácil de manejar y mucha de ella está en texto. Entonces, ¿cómo manejamos de forma eficiente esa información? ¿Cómo accedemos satisfactoriamente cuando hacemos una búsqueda? Los buscadores, pues un buscador simple sería cojo las palabras que busco y busco tal cual, pero en realidad ese buscador no está entendiendo lo que está preguntando el usuario, por lo tanto los resultados que va a obtener ese usuario pues probablemente no sean muy satisfactorios. Entonces es aquí donde entran en juego las tecnologías de la lengua que ayudan a mejorar esas calidades y esos rendimientos de esos buscadores, ¿no? Por un lado podemos hacer uso de las ontologías, ¿vale?, para intentar entender y expandir o reducir esa pregunta que estamos haciendo, de forma que el buscador tenga mayor información o mayor conocimiento a la hora de extraer esa información, ¿no? Lanzamos la búsqueda y obtenemos resultados. Nos podemos quedar ahí o podemos querer explotar más esos resultados, haciendo otra vez uso de las mismas ontologías y las tecnologías de la lengua. Podemos crear un corpus anotado, semánticamente o no semánticamente, y poder trabajar ya directamente con esos corpus pues, de forma más eficiente y poder extraer más información de los mismos, ¿no? Entonces, las aportaciones de las tecnologías de la lengua, en este caso, es que nos permiten integrar el uso del conocimiento en buscadores, hacer búsquedas más eficientes y obtener resultados mejorados. En nuestro caso, bueno, pues aquí podéis ver unos pequeños pantallazos de una aplicación en móvil que se ha desarrollado en Techniker, en diferentes proyectos de investigación que hemos hecho, y esta aplicación en concreto nace de la necesidad en un proyecto que tienen los médicos a la hora de buscar evidencias. Bien, existen muchos artículos, existen muchas publicaciones, existen muchas fuentes de evidencias, pero en ciertos momentos pues, necesitan acceder a ellas. Entonces, bueno, pues desarrollamos una aplicación que, utilizando las tecnologías de la lengua, da soporte al médico a construir mejor la pregunta, utilizando ontologías del dominio, como en este caso es MES o puede ser SNOMED, que son ontologías especializadas en el dominio médico. Y bueno, pues simplemente comentar que se evaluó con los expertos de los proyectos, utilizando 10 historiales clínicos de los que extraíamos las características del paciente en concreto sobre el que quería hacer una búsqueda de alguna evidencia el médico, para lo que las tecnologías de la lengua pueden ser de gran ayuda, y con 50 preguntas, pues bueno, obtuvimos que el 90% de los documentos que consideraban los médicos relevantes pues se recuperaban gracias a la mezcla de estas tecnologías.
Otra aplicación de estos buscadores semánticos pueden tener parte en el proceso de la vigilancia tecnológica, ¿vale? Que es el proceso de la vigilancia tecnológica, al final es obtengo información de mis competencias, de mis competidores, de quien sea, obtengo una masa de información grandísima, la analizo, la etiqueto y la exploto pues, creando informes tecnológicos o haciendo estadísticas, tendencias, etc. Otra vez, en ese proceso de content curation y análisis global, las tecnologías de la lengua son necesarias si queremos automatizar en cierta manera esas fases. La aportación, por tanto, además de las que hemos mencionado anteriormente, las tecnologías de la lengua, es que nos permiten automatizar ciertas fases y ciertos procesos. Otro caso es una herramienta para el análisis de patentes. Cuando estamos pensando en proyectos grandes o queremos sacar patentes, tenemos que saber qué patentes existen. Bueno, pues estas tecnologías también nos pueden ayudar a hacer un análisis, pues agrupando los patentes, no tanto por la categorización que les impone la oficina de patentes, sino por su contenido y por su valor. En definitiva, que estos buscadores semánticos o estas tecnologías las podemos aplicar a cualquier dominio y pueden ser útiles para cualquier usuario. El ejemplo de la interacción natural entre persona-máquina, os voy a contar un proyecto que hemos tenido en marcha, en el que seguimos trabajando, en el que combinamos las tecnologías de la lengua con las tecnologías de la web semántica para simular un robot guía. Bien, en este caso la interfaz es un robot, no tendría por qué serlo, pero bueno, en este caso, como Techniker también tiene una unidad de robótica, pues la interfaz es más amigable. Y entonces en el proyecto lo que hemos tratado es de que llegue una persona a un robot que está en la entrada de un museo. Está en proyecto el de Escuchaespacio era una idea, pero bueno, el piloto lo hemos hecho, el robot, como podéis ver, es el mismo el que está en el Escuchaespacio, pero bueno, digamos que el piloto lo hemos probado en las instalaciones de Techniker, ¿vale? Entonces hemos hecho, los usuarios llegan y le preguntan al robot por cualquier sitio que se pueda encontrar en el edificio de Techniker o por cualquier persona o cualquier dato relevante. El robot coge esa petición y, utilizando las tecnologías de la lengua y la web semántica, interpreta y analiza lo que le ha pedido el usuario y actúa en consecuencia, siempre pensando en un entorno guía, ¿vale?, que le va a acompañar. La actuación del robot es acompañar a la persona al lugar que le ha solicitado. Se ha evaluado con 10 personas, 53 personas no, se han hecho 53 peticiones reales, ¿vale? Y en esa evaluación, bueno, pues obtuvimos un 93% de acierto, ¿vale? Con lo cual, las tecnologías de la lengua nos ayudan a acercarnos más a este tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces, la aportación es que nos hacen viable la comunicación natural. Otras aplicaciones, esta es una aplicación para un museo, pero puede ser lo mismo si pensamos en un entorno de logística en el que el robot pueda asistir a componer un pedido o tareas similares, o asistentes de cualquier tipo, pues que en lugar de del interfaz ser un robot, pues puede ser el smartphone mismamente, pues con avatares Bien, y el último caso es el de análisis de positividad. Este proyecto nace de la necesidad de una empresa local, que es Otalora, de la Corporación Mondragón, y que parte de su negocio es el análisis de la positividad en la comunicación, ¿vale? Entonces ellos entrevistan normalmente cargos directivos, pues porque el proceso es bastante costoso, entrevistan, analizan manualmente y exhaustivamente cuánto de positivo es esa persona al comunicarse, y entonces digamos que les hacen un informe, les forman para mejorar esa comunicación y al final a través de otra entrevista les vuelven a hacer otro informe, pues viendo los progresos, ¿vale? Esto, antes del desarrollo de la herramienta Posimet, era totalmente manual, ¿vale? O sea, el analista cogía uno por uno las entrevistas y las analizaba. Bien, ¿qué hemos hecho? Pues a través de las tecnologías de la lengua hemos creado una herramienta
que los analistas introducen la entrevista que le han realizado a esa persona y la herramienta, aplicando las tecnologías de la lengua y el conocimiento que tienen esos expertos y que los han traducido en reglas, extrae, digamos, que aquellos fragmentos de la entrevista que pues les ayudan a denotar o a valorar esa positividad, ¿vale? No hay una evaluación cuantitativa, pero cualitativamente en la valoración que nos están haciendo los analistas que la están utilizando es que es muy útil y que les reduce mucho en el tiempo de este análisis, con lo cual la reducción del tiempo implica reducción de coste, por lo tanto que ese análisis o esa formación pues, esté al alcance de más gente. ¿Vale? Usuarios, pues bueno, pues actualmente son los analistas expertos los que lo están utilizando, pero bueno, pueden ser lingüistas, los propios políticos o cualquier persona que quiera saber o quiera valorar cuánto de positivo es en su comunicación, empresas, y bueno, simplemente para que os hagáis una idea de cómo es la herramienta, pues bueno, le das el texto, saca los fragmentos, digamos que depende de qué tipo de expresión sea, pues la categoriza en diferentes factores que los expertos les sirven para decir pues si es un juicio positivo, es un juicio negativo, y dependiendo de los juicios positivos pues que hay en el texto, sacan estadísticas y hacen una valoración, ¿vale? Entonces, en todo ese proceso que antes era manual, esta herramienta les facilita mucho el trabajo. Por lo tanto, por sacar unas conclusiones, bueno, pues que al final las tecnologías de la lengua nos permiten estructurar y entender y interpretar mejor la información, y pues con ese punto de partida pues bueno, nos permiten mejorar la explotación de la información, a aproximarnos más a una interacción natural y a automatizar muchos procesos, ¿vale? Estos son los colaboradores y los cofinanciadores de las investigaciones que hemos estado realizando, y esto es todo por mi parte.